Buenos días a todos mis estudiantes del grado 11 de la institución educativa Buena Esperanza de Turbaco. Vamos a seguir con el concepto de las definiciones de definición de función. Anteriormente vimos el concepto de relación, ahora vamos a ver el concepto de función. Antes de definir el concepto de función, veamos y analicemos el siguiente diagrama. Aquí pueden observar dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A está formado por figuras geométricas y el conjunto B está formado por números enteros. Observamos que a cada figura geométrica le corresponde un número entero, es decir, a cada elemento del conjunto A le corresponde un número entero en B. Este número entero indica el número de lados de la figura correspondiente. Por ejemplo, le voy a decir, el triángulo tiene 3 lados, le corresponde el 3. El triángulo tiene 3 lados, le corresponde también el 3. El cuadrado tiene 4 lados, le corresponde el 4 y así sucesivamente. Observamos que hay una correspondencia entre los elementos de A y de B. Y observamos también que a cada elemento de A, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento en el conjunto B. Esto es un ejemplo de una función en donde a cada elemento de un primer conjunto le asignamos un único elemento en el segundo conjunto. En este diagrama observamos una relación que va de X hacia Y. Y si nos damos cuenta, a cada elemento del conjunto X, a cada uno de ellos, le corresponde un elemento en el conjunto Y. Esta relación así definida indica una función. Y afirmamos que la imagen de 1 es B. La imagen de 1 es B y escribimos f de 1 igual a B. ¿Sale esto? La imagen de 2 es C. Escribimos f de 2 es igual C. La imagen de 3 es D. Escribimos f de 3 igual D. Igualmente con el 4. La imagen de 4 es B. Entonces f de 4 es igual a B. En el concepto de función también hablamos de dominio, codominio y rango. En este caso el dominio de la función corresponde al conjunto A. O sea, todos los elementos del conjunto A corresponden al dominio. Mientras que el codominio corresponde a todo el conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el codominio de esta función. El rango de la función son los elementos de B que sirven de imagen a algún elemento de A. En este caso, el rango de la función, o también se llama recorrido, sería el conjunto formado por los elementos 3, 4, 5 y 7. Ese es el rango de la función esta. Veremos otro ejemplo ahora para distinguir el dominio, codominio y rango de una función. Aquí tenemos el ejemplo de función en donde antes de identificar el dominio, codominio y rango, también les puedo decir que las funciones se pueden expresar como un conjunto de parejas ordenadas. Por ejemplo, en esta función tendríamos el conjunto de parejas ordenadas f igual, llamaríamos f igual la pareja 1b, la pareja 2c, la parejita ordenada 3d y la pareja ordenada 4b. Así expresamos esta función como un conjunto de parejas ordenadas. Enseguida vamos a distinguir el dominio. El dominio de la función, que se escribe así, lo vamos a determinar así. Dominio de la función va a ser igual a todo el conjunto A, igual a 1, 2, 3 y 4. El codominio de la función, que lo vamos a identificar de esta manera, codominio de f, va a ser igual a todo el conjunto B. En este caso, A, B, C y D. Este viene siendo el codominio de la función. El rango recorrido de esta función, el rango o recorrido, que lo vamos a llamar así, también se llama recorrido, le repito, está formado por los elementos B, C y D, que son los elementos que sirven de imágenes a algún elemento de A. Esto es el concepto de dominio, codominio y rango de una función.
Entre los tipos de funciones tenemos la función inyectiva o función uno a uno. Vamos a analizar qué es una función inyectiva. En matemática, una función f de x en y es inyectiva si a elementos diferentes del conjunto de partida le corresponden imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Esto indica que dos o más elementos diferentes de x le corresponden imágenes diferentes en el conjunto y. Vamos a analizar esto con un ejemplo. Como ustedes pueden ver aquí tenemos dos funciones. A cada elemento de A le corresponde un elemento en B. Esto es una función. Observamos que el 1, el 2, 3 y 4 son elementos diferentes de X. Y la imagen de cada uno de ellos es diferente. El 1 es diferente al 2. La imagen de la imagen del 1 y del 2 son diferentes acá. Igualmente ocurre, el 2 con el 3 son diferentes, números diferentes. Y sus imágenes son diferentes. El 3 y el 4 son diferentes. La imagen del 3 y del 4 es diferente. En síntesis, en este gráfico, a elementos diferentes de acá le corresponden imágenes diferentes acá en el codominio. Analicemos esta función. Observamos que hay dos elementos diferentes en X, que son el 3 y el 4, son diferentes, pero le corresponden la misma imagen, y no debe ser así. Es decir, esto no es una función inyectiva, porque a elementos diferentes de acá le corresponde la misma imagen acá, y esa no es la idea de lo que es una función inyectiva. Ahora estudiaremos el concepto de función sobreyectiva. Aquí tenemos una función de A hacia B, un conjunto numérico y un conjunto literal. Si nosotros observamos, el codominio de la función esta f es igual a A, B, C y de todo el conjunto B. El rango de la función es igual a B, C, D. Es decir, si nos damos cuenta aquí en esto, el codominio de la función es igual al rango de la función. Cuando esto ocurre, cuando el codominio es igual al rango recorrido de la función, decimos que la función es sobreyectiva. Aquí tenemos dos diagramas que corresponden a funciones. En el primer diagrama de la izquierda observamos que el codominio está formado por 1, 2, 3, 4, todos los elementos del conjunto Y. Y el recorrido de la función, observen que son todos los elementos de Y, 1, 2, 3, 4 también. Que esto indica que esta función es sobreyectiva porque el codominio es igual al recorrido de la función. En este segundo diagrama observamos que el codominio de la función es todo el conjunto Y, 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que el recorrido de la función está formado únicamente por los elementos 1, 2 y 4. Esto indica que el recorrido o rango de la función no es igual al codominio de la función. Esta función no es sobreyectiva. El tercer tipo de función es la función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Una función es biyectiva cuando cumple que f sea 1 a 1 y f sea sobreyectiva simultáneamente. Esa es función biyectiva, esa es la condición. Aquí vamos a analizar estos dos ejemplos. El ejemplo de la izquierda, observamos que esta función a la vez es 1 a 1. Observamos 1 a 1 porque elementos diferentes de acá tienen imágenes diferentes acá. El 1 es diferente al 2 y sus imágenes acá son diferentes a A, es diferente a B. Análogamente podemos hacer relación entre los elementos de acá diferentes y observaremos que tienen imágenes diferentes. Entonces, además, ¿qué observamos? Que el recorrido de esta función es A, B, C y D. Y el codominio de la función es todo el conjunto B, o sea, A, B, C, D. En este caso, el recorrido de la función es igual al codominio de la función. Este es un ejemplo de función biyectiva. Observamos acá, observamos que el codominio de la función está formado por A, B, C, D y F. Sin embargo, el recorrido de la función lo conforman A, B,
C y D. Quiere decir que el codominio de la función no es igual al recorrido de la función. Entonces esta función, este ejemplo, no es una función biyectiva. Al observar la figura, el diagrama sagital correspondiente a esta función, observamos que estos dos elementos del conjunto A, que es un cuadrado y un trapecio, tienen la misma imagen en B, que es el número 4. Entonces esta función así definida no es 1 a 1. También podemos verificar que esta función no es sobre. ¿Por qué? Porque el conjunto B, que corresponde al codominio de la función, es muy diferente al conjunto de los elementos del recorrido rango, que únicamente son 3, 4, 5 y 7. Entonces, esto es una función que ni es 1 a 1 ni es sobre. Por lo tanto, no es tampoco biyectiva. Hay un tipo de función que estudiaremos a partir de hoy, que son la función real de variable real. ¿Cuáles son las funciones de reales de variable real? Son todas aquellas en donde el dominio y el codominio de la función es el conjunto de los números reales o un subconjunto de los mismos. El dominio es el conjunto de los reales y el codominio es el conjunto de los números reales. Es decir, es una regla de correspondencia que asigna a cada valor X del dominio, a cada elemento X del dominio real, le asigna otro elemento Y igual a f de X, que es otro número real en el codominio de la función. A eso se le llama funciones reales de variable real. Las funciones reales de variable real se definen mediante una ecuación funcional que relaciona la variable independiente X con la variable dependiente Y. Las funciones reales de variable real se clasifican en funciones polinómicas, funciones racionales, funciones radicales, funciones trascendentes. Todas estas funciones las veremos más adelante. Aquí tienen ejemplos de funciones reales de variable real. Las siguientes funciones se expresan mediante una ecuación algebraica. La función f de x igual 5x a la 3 menos 4x cuadrado más 10x menos 20. Aquí tenemos la función f de x igual a x cuadrado. Aquí tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado más 25x. Aquí tenemos una otra función f de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Todos estos son ejemplos de funciones reales de variable real que veremos más adelante. El taller correspondiente a esta clase se lo estoy enviando vía WhatsApp. Les agradezco mucho la atención, no sin antes enviarles un mensaje que está proyectado aquí mismo. Dice: Dios con nosotros, quédate en casa, así te cuidas y cuidas a los tuyos. Bendiciones para todos.